Hola a todos. En este nuevo capítulo vamos a mejorar procesos en retail con consignas para un establecimiento minorista genérico. Veremos una introducción a la distribución Lean y a la estrategia omnicanal para después centrarnos en la tienda donde hablaremos de experiencias, procesos, indicadores y mejora continua. Y dejaremos para el siguiente vídeo una segunda parte de Lean Retail en su versión Fast, donde allí sí distinguiremos la versión moda y comida rápida. Venga, vamos a empezar. La distribución Lean nos remite, en primer lugar, a una gestión global e interconectada de la cadena de suministro que permita regular flujos, definir volúmenes versus frecuencia de entregas y stocks versus roturas. El objetivo Lean es siempre trabajar con menores lotes, lead times y superficie ocupada, pero esto debe conseguirse a un coste competitivo. Un punto interesante a matizar en retail es el concepto de transporte, uno de los 7 despilfarros que define el Lean. Sin embargo, en distribución, se trata de una operación que debe considerarse de valor, ya que ubica el producto donde el cliente lo requiere, y este acercamiento permite pasar del coste de fábrica al precio de venta en destino. La clave es la integración del canal de distribución, en el límite, con tiendas propias, como tienen algunas cadenas, o al menos con contratos a largo plazo con los intermediarios, para desarrollar acciones conjuntas de trade marketing por canal y distribuidor en cuanto al tamaño de mercado, es decir, planificación de ventas, estrategias de crecimiento, segmentación de clientes, mix de marketing, con indicadores visibles en todo el canal, etc. Este sistema integrado se conoce también como modelo ECR, en inglés Efficient Consumer Response, y que incluye, por la parte comercial, decisiones sobre el surtido en cuanto a la variedad y ubicación en tienda, incluyendo la gestión por categorías, es decir, conjunta de productos complementarios, la colaboración en la promoción y la introducción de nuevos productos, donde aplica la metodología Time to Market, que podéis repasar en el vídeo número 38 del curso, y por el lado de la logística, un sistema de reposición eficiente que permita reducir los niveles de inventario a lo largo de la cadena e incrementar la rotación con soluciones Milk Run y plataformas logísticas cross-docking. Todo ello soportado con las medidas habituales, el análisis del flujo global, una planificación colaborativa, la integración de procesos y sistemas, la estandarización y la información y un cuadro de mando en tiempo real. La estrategia de distribución debe definir qué canales utilizar. En el contexto actual, la tienda física se ve claramente amenazada por el comercio electrónico. Otra tendencia que puede transformar el modelo es la necesidad de una mayor sostenibilidad, pasando del producto al servicio, por ejemplo, alquiler versus compra, así como del gran distribuidor global al local, y en líneas generales, con una reducción de la oferta si vamos a un consumo más responsable que el actual de usar y tirar. Las empresas deberán combinar la venta física con la digital. Aquí abajo tenemos primero el caso del canal corto, donde el fabricante vende directamente al consumidor a través de una tienda virtual, a la que se debería poder acceder vía web y aplicación móvil. Y también de un local propio, donde estarán los stocks físicos y quizás catálogos en papel. El cliente puede acceder directamente o mediante las redes sociales, a través de publicidad o la intervención de representantes comerciales. En cambio, en la venta indirecta hay intermediarios. La versión digital se convierte en un marketplace, como una plataforma online. El típico ejemplo es Amazon, que permite una menor inversión inicial y un mejor posicionamiento, pero compitiendo con los productos de otros proveedores y a cambio de una comisión. Por otro lado, tenemos el canal largo tradicional, con mayoristas y minoristas. Con el auge del comercio electrónico, hay que estar en la red y si se dispone de un canal físico, ambos deberán complementarse. En la estrategia multicanal se diferencia la oferta, tratando de aprovechar las ventajas de las distintas opciones. Sin embargo, para una mejor experiencia del cliente, es preferible desarrollar una estrategia omnicanal, que implica también llegar al consumidor por las distintas vías, pero con mensajes homogéneos y una integración de sistemas que permite centralizar la información de los clientes y segmentar, presentar una misma interfase, imagen, surtido y promociones de productos, así como conectar los distintos puntos de venta con las existencias reales. Tanto para una tienda de ropa, un supermercado o un restaurante, todo el surtido se debería poder consultar y comprar online para luego recoger en el establecimiento o entrega a domicilio. Pero no es suficiente con vender online a través de una web, sino que hay que ofrecer al cliente una app funcional, contenidos en las redes sociales, atención personalizada a través de sistemas de mensajería, etc. Pasamos a ocuparnos de la tienda física. En primer lugar, preguntándonos por su sentido en un mundo digital.
Puesto que el mismo producto se puede comprar online, la tienda debe diferenciarse en el servicio, es decir, en proporcionar al cliente un valor añadido suficiente para que éste decida desplazarse y acudir presencialmente. Todo ello se resume en la llamada experiencia de compra, que incluye la posibilidad de interactuar con los productos, una atención al cliente excelente por parte de asesores expertos, la existencia de servicios complementarios como entretenimiento o interacción social, y en general una serie de elementos que propicien un proceso de compra agradable y atractivo, por ejemplo, sensoriales, aromas, música, una buena decoración, informativos que permitan observar el producto en uso, fotos, vídeos o muestras con las que interactuar, experimentar, etc. En algunos comercios puede ser interesante la posibilidad de que el cliente pueda personalizar o incluso crear sus propios productos y también considerar la incorporación de tecnología, por ejemplo, que permita contemplar imágenes de los productos en 3D. En el caso de la moda, espejos simuladores a modo de probador virtual, sistemas inteligentes que permitan combinar productos, etc. Es decir, se trata de proporcionar elementos de valor más allá de la tienda como un mero almacén de stocks. Los locales deben ser lugares sugerentes que ofrezcan un plus a los clientes atrayéndolos en un marketing pull, además de la publicidad o las rebajas. Muy bien, vamos a hablar ahora más específicamente del Lean en tienda, especialmente vía estandarización de procesos. Empezamos con aquellos estándares de venta obligatorios, es decir, las pautas que todos los dependientes deben seguir. Saludar, hacer recomendaciones, dirigirse al cliente por su nombre tan pronto se obtenga, invitarle a volver avisando de futuras novedades, etc. También se deben estandarizar los mensajes y las fórmulas a utilizar. En este punto, será clave una segmentación de clientes, no solo por edad o género, sino estableciendo contacto visual y distinguiendo a aquellos que requieren soporte de aquellos más autónomos. Del mismo modo que en una fábrica el operario sigue un procedimiento, para la venta también se puede establecer una secuencia del proceso que debería incluir los siguientes pasos: aproximación y conexión con el cliente, diagnóstico de las necesidades de compra, presentar alternativas, vencer posibles resistencias con el objetivo de cerrar el producto principal, ofrecer productos complementarios y finalmente despedida y posible seguimiento. En la burbuja que se establece con el cliente, el vendedor debe aprovechar para escuchar y obtener la máxima información. ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que no encuentra? ¿Qué no le termina de convencer? Todo ello para posteriormente plantearlo en sesiones de mejora continua. La estandarización alcanza también al proceso de acogida del empleado, acompañamiento inicial, formación, crecimiento y planteamiento de nuevos retos. Incluye sesiones de coaching individuales periódicas con los empleados para entender su situación personal y puntos de vista y lograr una mayor congruencia del vendedor con la venta, analizar sus ratios actuales y lograr un mayor compromiso, motivación, sugerencias, etc. También se pueden plantear dinámicas de grupo, gamificación, team building, etc. Todo ello con el enfoque antropocéntrico, participativo y creativo propio del Design Thinking. En este sentido, otro punto fundamental es el empowerment del vendedor, que debe conocer perfectamente la oferta, disponer de capacidad de decisión, de adaptarse a cada cliente, de resolver el problema completamente y, como hemos comentado antes, realimentar a la dirección con el conocimiento sobre el terreno en un enfoque tipo OKR, Objectives and Key Results, es decir, de objetivos y resultados compartidos entre niveles de la organización. Además de atender a los clientes, habrá tareas frecuenciales a realizar cada X minutos u horas. Esto también se puede estandarizar, y aquí se pueden incluir todo tipo de operaciones, como por ejemplo de mantenimiento autónomo, es decir, la detección y resolución de incidencias directamente por parte de los trabajadores sin necesidad de escalar el problema. Una opción interesante puede ser distinguir por tipos de compra con procesos y personal específico para, por ejemplo, el caso físico por un lado y por otro la parte de la compra virtual que se realiza presencialmente, la recogida y las devoluciones. Finalmente, a partir de otro principio Lean fundamental, el control visual, facilitarle la vida al cliente con elementos autoexplicativos como cartelería, etiquetas, separadores, etc. Y en este punto también se puede pensar en sistemas de aviso a los trabajadores tipo busca. Y en esta última diapositiva vamos a ver qué indicadores podemos manejar en la tienda física. Empezamos con el tráfico peatonal exterior, como la población objetivo, es decir, el número de clientes potenciales. Y luego, el número de ellos que efectivamente entran en el establecimiento. Cifras que se pueden conocer con sistemas cuentapersonas.
La división entre ambas nos da el ratio de derivación, que indica qué tan atractivo es el negocio, escaparate incluido, para el público. El siguiente indicador fundamental es la tasa de conversión, que indica el porcentaje de compradores respecto al total de visitantes y que en este caso nos da información acerca de la calidad del producto, variedad del surtido, política de precios, experiencia del usuario, etc. Desde el punto de vista Lean, es quizás el ratio principal, ya que si no hay compra, no se trata solamente de una oportunidad perdida, sino que todas las operaciones, tanto del cliente como del vendedor, habrán sido de no valor añadido. Otras magnitudes básicas son las ventas por metro cuadrado y por vendedor como ratios de productividad, o sea, del aprovechamiento del espacio físico y de las personas. El ticket medio, también muy importante, nos da información acerca de la complementariedad de nuestra oferta, pudiéndolo mejorar mediante la creación de packs o determinadas ventajas a partir de un importe mínimo. También fundamental, obtener un ABC de productos, es decir, una clasificación de los más vendidos para potenciar los artículos A, según la ley de Pareto, el 20% de los productos que generan el 80% de las ventas, y plantearse retirar las referencias C, que son los productos que representan el último 5% de las ventas y que, añadiendo mucha complejidad, apenas aportan ingresos. Será interesante conocer el tiempo de estancia promedio, sabiendo que a mayor tiempo, mayor ticket medio. También conocer el porcentaje de clientes nuevos respecto a los habituales, con el objetivo de incrementar la fidelización. La tecnología permite realizar esta distinción y segmentar personas por sexo o edad, lo que permite obtener datos precisos sobre el perfil de nuestros clientes. Los mapas de calor nos señalan, según el recorrido de las personas, las zonas calientes de nuestro local, donde deberíamos colocar las novedades, y las zonas frías, donde ubicar los productos básicos. Estas termografías también se utilizan para evaluar la efectividad del merchandising. Finalmente, la valoración de los clientes, por ejemplo, la puntuación de nuestra tienda y productos en Google o en una web tipo Marketplace. Y todos estos datos son para la creación de la herramienta fundamental de mejora continua, disponer de un cuadro de mando que nos proporcione información orientada a la acción, es decir, medir para mejorar. Para ello, vamos a querer los indicadores anteriores totales y estratificados, por tramos horarios, por días, así como la evolución semanal, mensual, etc. Algunos de estos cálculos y gráficos pueden mostrarse en la tienda para que sean visibles incluso para el público. Los sistemas de fidelización nos pueden ayudar también a mejorar, y aquí habría que evolucionar de la tarjeta de puntos a una app que nos permita recibir novedades, ofertas y, muy importante, que permita a los clientes proponer sugerencias, debiendo existir también un canal para los empleados. Estas sugerencias y mejoras identificadas constituyen el punto de partida de las dinámicas de mejora como el PDCA y el Scrum, que contienen reuniones periódicas, una diaria muy ejecutiva para coordinarse y otra entre semanal y mensual para analizar la evolución de los indicadores y las mejoras implantadas. Conviene realizar auditorías periódicas, así como las sesiones de coaching mencionadas anteriormente. También Mystery Shopping, un agente externo que realiza el proceso de compra para evaluar la experiencia del cliente y estándares de venta, como siempre, no tanto para señalar culpables, sino para detectar oportunidades de mejora. Muy bien, si os ha gustado este vídeo más académico, podéis complementarlo especialmente con el número 22 del curso, con el ejercicio imaginativo de la aplicación del Lean a una tienda de ropa. Y también remitiros al capítulo siguiente acerca del Fast Retail. Saludos y allí nos vemos.